Continuamos en Resumen Matinal, la revista. En esta oportunidad hablamos de la protección y la tenencia responsable de los animales en República Dominicana. Cada vez vemos cómo va creciendo la tendencia, incluso lo vemos en lugares donde son lugares amigables para los animales, pero a veces solamente nos concentramos en mascotas que son de uso doméstico muchas veces, pero también qué ocurre con los demás animales, caballos, loros, aves, diferentes tipos en un país como el nuestro, que es tan tropical, donde tenemos tanta variedad. En esta oportunidad, para este y otros temas, conversamos con todo un especialista que nos visita desde el Patronato de Protección del Medio Ambiente y de Animales. Nos acompaña Alexandra Morillo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de un tema que es súper apasionante. Sí, claro que sí, y justo en estos días, y hemos visto muchas campañas en vallas, en redes sociales, en medios tradicionales, donde vemos si se hace un llamado al maltrato. No maltrato de los animales, cuídanos, tenemos derechos. Y esto a propósito de hacer valer una ley que existe en República Dominicana, que no es nueva, en donde habla de el cuidado de los animales y la tenencia responsable también. Efectivamente, ese es, digamos, nuestro caballo de batalla, la ley 248-12, que fue promulgada en el 2012. Estamos a punto de cumplir 7 años y tenemos muchos retos con esa ley todavía. El Estado Dominicano, digamos que en general la desconoce, lo cual es bastante lamentable. A pesar del esfuerzo de la Procuraduría General de la República, que fue quizá la única institución que en primera instancia le prestó atención a la ley y creó la Unidad de Protección Animal, que está encabezada por la doctora Marilyn Lois, y es bastante reconocido y conocido su trabajo. Pero lamentablemente el tema animal es bastante complejo. Como usted bien decía en la introducción, no son solo perros y gatos o caballos incluso. El tema de los animales es sumamente amplio y debe ser visto no como un tema menor, porque está intrínsecamente relacionado con la salud de las personas. Es decir, todavía en algunas zonas, sobre todo del país, las más rurales, el animal es visto como un objeto. Y esto es normal, porque este cambio de cómo vemos los animales es parte de un proceso, vamos a decir, que viene con la evolución de la conciencia del ser humano. Hay una cosa, el derecho de los animales existe como una carta desde los años 70, así como existe la Carta de los Derechos de los Humanos. Y de hecho es la base conceptual de la ley que tenemos, que es bastante avanzada en relación a otros países. Pero para que se implemente en la práctica, se requiere, como todo, recursos. Se requiere que las instituciones que tienen participación en esa ley la conozcan y la hagan parte de sus planes estratégicos, de sus programas y de sus presupuestos. Y ahí es donde tenemos, digamos, que la brecha grande. Por ejemplo, la ley le da importantes responsabilidades a las alcaldías de las ciudades, de los distritos municipales y de las juntas de distrito. Sin embargo, en el trabajo que nosotros venimos haciendo ya de hace años y ahora un poco más fortalecidos con la formación del patronato, pues hemos confirmado que prácticamente los alcaldes desconocen de esa ley. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad ya de sentarnos con varios alcaldes de diferentes tipos y están asimilando bastante bien el tema. Ahora, ¿qué sucede? Y siempre me lo dicen, pero ¿cómo ustedes están demandando, por ejemplo, una respuesta a un tema que se ve menor cuando todavía en el país hay otros temas de atención a la salud, a la educación, niños, ancianos? ¿Cómo es que ustedes piensan que se va a resolver este tema y se le va a asignar recursos? Esa es siempre la pregunta. Y nosotros, pues, lo que hemos preparado son programas que le llevan dinero a las alcaldías y le resuelven el problema tanto al alcalde de cumplir su objetivo o uno de los principales objetivos, le lleva dinero y va resolviendo problemas que llegan incluso al tema de la violencia. Ese es un tema muy fuerte del sí, que hablamos. Claro, por la violencia a la que son sometidos
los animales en el país llama poderosamente la atención. Vemos situaciones incluso en donde se ven venta de animales en los semáforos del país. Usted puede ver personas vendiendo cachorritos, vendiendo pajaritos. Yo he tenido la oportunidad de, viajando hacia el interior, veo cómo se venden incluso reptiles hermosísimos, y yo entendería que súper exóticos, pero se venden en los diferentes peajes y puntos de paradas de viaje de cara al interior del país. También este es el tema de la venta, pero también está el tema de violencia contra los animales en mercados populares del país. El uso de carretillas con caballos, el uso también de animales en granjas de forma inescrupulosa. ¿Cómo poder, dentro de todo este abanico, este espectro de situaciones, cómo poder lidiar con cada uno de ellos haciendo uso de la ley, implementando la ley con sanciones que están explícitamente escritas en la ley para cada uno de los responsables que laceran a los animales y que no trabajan en pro de la tenencia responsable de la protección de los mismos? Es una pregunta bastante importante y de difícil respuesta, porque evidentemente no hay una solución única. Como decía, el tema de los animales es sumamente complejo. Por ejemplo, ahí en todo lo que usted mencionó tenemos el caso de los animales en peligro de extinción, que es un tema que reviste una importancia mayúscula para el país, sobre todo en todos los casos, pero especialmente en los que son endémicos, en esos que son únicos de aquí, de nuestro país. De nuestro país. Ese es un tema, y ese normalmente lo maneja Medio Ambiente. Nosotros, por ejemplo, nos hemos acercado con la Procuraduría de Medio Ambiente y están totalmente en disposición de trabajar con nosotros, porque les pasa lo mismo que casi a todo este tipo de instituciones. Son recursos escasos para cubrir el territorio entero. Entonces, en esto funciona muy bien estas alianzas de la participación social en la aplicación de las políticas públicas. Le voy a dar un ejemplo. Como los activistas, personas como yo que nos interesamos en este tema, estamos trabajando de forma voluntaria, organizados en grupos, en fundaciones, sí, pues nosotros tenemos ojos en el país entero. Y tenemos, por ejemplo, ya una fundación que hace educación e investigación del crimen. Es un 80% educación, un 20% ya persecución. Y trabaja de la mano con la policía animal, con la policía y con las fiscalías, con la procuraduría. Y ahí nosotros vemos muchísimas cosas de la problemática que es llevar a la justicia los casos. Y entonces nos van a comprender bien, porque si vemos que hay problemas para llevar casos de violencia común, imagínense lo difícil que es llevar casos de violencia o de crueldad contra los animales. Es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque también los fiscales y los jueces todavía no han sido completamente apoderados del tema, ya lo conocen un poco más, pero todavía nos encontramos con fuertes dificultades. Ahora, hemos ido venciendo esas dificultades. Exacto. Y le voy a dar un ejemplo. Para alentarnos. Claro, porque no todo es malo, ¿verdad? Exacto. En estos días México está celebrando que tiene por primera vez a una persona presa 6 meses en prisión preventiva para llevarle a juicio de fondo por una situación. Sí. Nosotros tenemos a una persona por 4 meses en Puerto Plata. Sí, una persona que mató a una perrita en el mercado de un machetazo. Y mucha gente dirá, pero eso es excesivo. ¿Por qué ustedes le dan tanta importancia al tema? Ahora, cuando estudiamos el perfil de esa persona es alguien que tiene un hijo con una menor de edad, que de por sí es un delito. Es conocido por la fuerte violencia y otros delitos en el mercado, que siempre ha sido aupado por su familia. Sí. Entonces, en general encontramos este tipo de personas que son violentas, que ya llegan al tipo asesinato, que tienen unos prontuarios. Y esto está demostrado incluso a nivel internacional con estudios de universidades, no me lo estoy inventando yo. Entonces el tema es importante. Ahora, ¿qué implica eso? Que la ciudadanía se empodere
implica que las autoridades respondan e implica que se vaya creando la estructura necesaria de recursos humanos y que se eduque a la población y a las autoridades también de la importancia. ¿Desde cuándo está trabajando el patronato? ¿Cómo las personas pueden entrar en contacto con el mismo? ¿Hay programas de voluntariados y demás? ¿Cómo funciona toda esta red de trabajo? Bueno, esa es una excelente pregunta y me encanta porque nos permite también invitar a las fundaciones y a los grupos, federaciones, asociaciones que quieran formar parte del patronato a contactarnos. Como patronato nosotros somos una agrupación de organizaciones. En realidad nosotros no trabajamos directamente con voluntarios, excepto lo que le llamamos asesores técnicos, que ya en este caso serían personas que pueden agregarle un valor técnico, ya sean veterinarios, médicos, biólogos, especialistas en diferentes áreas que hacen falta para este tema y que ya trabajan, vamos a decir, de forma voluntaria directamente con el patronato. Ahora, nosotros actualmente somos 38 organizaciones, entre las que hay 18 fundaciones legalmente constituidas. Tenemos una federación que es, vamos a decir, una de nuestras joyas, porque dentro de esa federación hay una cantidad enorme de grupos y de personas que están muy relacionadas al tema de la comunicación. Y esto es muy importante porque estamos buscando crear conciencia, que el tema se escuche, y lo decía el otro día en otra actividad, tenemos que llegar a la agenda política. Usted sabe que si los temas no entran en la agenda política, difícilmente se le busca solución. No trasciende. No trasciende. No trasciende por más importante que sea el tema, sin restar la importancia del mismo. Efectivamente. Entonces, los ciudadanos tienen que estar empoderados y entender la importancia para su salud de este tema, que está íntimamente relacionado con el medio ambiente. Usted me decía, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cotorras? Ese es un ejemplo que uso mucho cuando hablo de esto. Hay unas cotorras que son endémicas, que son propias del país y que se venden a vista y paciencia. Incluso en esta temporada los nidos se tumban anticipadamente y hay gente que se dedica a llevarse los pichones a venderlos, ¿verdad? Y a veces lo venden por miserables sumas. Pero ¿qué sucede con estas bellísimas aves que son fundamentales para los bosques? Porque ellas hacen un proceso similar al que hacen las abejas. Entonces uno dirá, no, es un ave, es una cotorra, no importa. Sí, sin conocer Sin embargo, el más allá. Mientras se van acabando, vamos provocando un daño a ese ecosistema que al final de cuentas va a redundar en el ser humano, porque cuando no haya los bosques no va a haber agua. Entonces, esa comprensión de que la salud del ser humano, el bienestar del ser humano depende del bienestar del medio ambiente y los animales, tiene que calar en la sociedad. Y es lo que está pasando en el mundo. Por eso ahora incluso cada vez más los temas de negocios, los tratados de comercio, los acuerdos internacionales están tomando en cuenta el asunto medioambiental para este tipo de negociaciones ya de largo plazo. Entonces ahí tenemos el Acuerdo de París, por ejemplo, que es un tema que es sumamente fundamental. Los estudios hablan de que tenemos 12 a 30 años para revertir el curso. Cuando hablamos de animales necesariamente tenemos que hablar de medio ambiente, o sea, no está separado el tema. Por ejemplo, tenemos el caso del pez loro. El pez loro es súper clave. ¿Por qué el pez loro es clave? Porque es el que ayuda a mantener los corales. Él es el que limpia los corales. Claro que sí. Entonces, el pez loro es clave para el turismo, y el turismo es uno de los rubros de mayor ingreso del país, el de mayor ingreso del país. Entonces, el pez loro no es cualquier cosa, porque es el que nos ayuda a mantener en parte las playas limpias, igual que el manatí. Entonces, cuando uno cambia la visión y lo ve desde una perspectiva integral y general, incluso económica, y de futuro, entonces sí el tema es importante. El tema de protección de animales. Teníamos unas imágenes, no sé si el director ha podido irlas colocando, con relación al tema. Me gustaría reiterar para ir finalizando, Alexandra,
el tema de el patronato, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo las personas entran en contacto con ustedes? Ya sea fundaciones, voluntarios, especialistas también. Sí. Porque en el país incluso las escuelas de veterinaria, las escuelas que trabajan con animales, las carreras han crecido, las especializaciones también han crecido, contrario a otros años donde solamente universidades como la Autónoma ofrecía esta clase, impartía esta clase de profesiones. Ya hay un abanico más grande, lo que quiere decir y te da una referencia del interés que existe de formarse, de trabajar y de sentir una vocación por el área animal. Y eso nos encanta, de verdad es sumamente importante, porque hay mucho que todavía, ciudades y pueblos donde, por ejemplo, no existen veterinarios de animales pequeños. Exacto. Y ese es un tema. Nos pueden ubicar en nuestro fanpage y en Instagram, buscan Papromam con AA, que es nuestras siglas, Patronato de Protección de Medio Ambiente, nos van a encontrar y ahí están todos nuestros datos. Tenemos una página web también, papromam.org, el email es info@papromam.org y ahí están nuestros números y dependiendo del interés las personas pueden decidir ser voluntarias de diferentes tipos de organizaciones. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, rescatar, pues hay fundaciones para eso. Me gustaría intervenir en lo que es esterilización, hay fundaciones para eso. Quisiera participar en lo que es educación e investigación del crimen animal, me interesa, puedo anexarme. Me interesa más, estoy más en el orden del medio ambiente y quisiera trabajar con las comunidades, que es algo que estamos haciendo vía la federación. Estamos trabajando con las comunidades para que entiendan cómo pueden gestionar la parte política. Entonces hay un abanico enorme de oportunidades de ser voluntario. Lo importante es saber y conocer, que usted esté consciente primero de que eso es algo de formación, de entender ese derecho, ese cuidado, esa sensibilidad que se debe tener con nuestro medio ambiente y con nuestros animales, sin distinción alguna, el respeto por esa naturaleza, el respeto por los animales. Pero también, si acaso eso no funciona y usted no quiere entenderlo por ahí, pues entiende que hay una ley que se está haciendo valer y que hay consecuencias para el maltrato y para la no tenencia responsable de mascotas, de animales en República Dominicana, que ya tiene 7 años de aplicación y que se encuentra en un momento donde instituciones como esta, el Patronato Nacional para el Medio Ambiente y también los animales, que están velando para que su cuidado, para que la protección sea un derecho garantizado para los animales en República Dominicana. Agradecer a Alexandra Morillo del Patronato por acompañarnos a compartir estas informaciones, hacer un poquito de conciencia con relación al tema y invitar a conocer la ley, a conocer el patronato, a sumarte como voluntario y también a llevar pues el mensaje. A veces no hay que ir tan lejos, hay que empezar por la misma casa. Efectivamente, ese es el punto. Empezando por la casa. Así cambiamos las cosas. Agradecerle la visita y pues invitarle en otra oportunidad a seguir conversando sobre el tema. Se lo agradecemos mucho. Seguimos con más de Resumen Matinal, la revista. Hablando de medio ambiente, uno de los alimentos más codiciados, e incluso está en la lista de los 10 alimentos más importantes o los super alimentos, es el aguacate, que en República Dominicana es adorado por sus ricos aportes, por su rico sabor, sus combinaciones. Pero ¿qué pasa? El aguacate, cultivarlo, lleva muchísima agua, cosa que quizá usted no comprenda. No toda la época del año tenemos este preciado alimento, lo que lleva que sus precios por momentos puedan dispararse y muchas veces vernos tentados, pero no poder o no querer pagar por ellos. ¿Qué ocurre? Ya se están haciendo alimentos como el guacamole, por ejemplo, que es un alimento que su base es el aguacate. Se están utilizando otros ingredientes para simularlo. Es decir, que puede ser que pronto usted crea que esté comiendo aguacate y créame que no es aguacate. Les invito a ver este pequeño spot para ver realmente qué pudiéramos estar comiendo prontamente que simule el aguacate. No es aguacate, pierde.